Bien, muchachos, gracias por estar aquí. Nuevamente, bienvenidos a todos. Vamos a continuar con nuestros temas, vamos a continuar avanzando con nuestro programa. Pero antes de pasar a eso, muchachos, quiero preguntarles, quiero que externen sus opiniones al respecto del ciclo que acabamos de cerrar, que fue el primer parcial. ¿Alguna observación, alguna pregunta o en relación a los trabajos que están en curso? Si hay alguna pregunta, alguna observación al respecto que quieran hacer, adelante, estamos en este punto para poderlo platicar. ¿Alguien quiere comentar algo, muchachos? No, profe. Profe, para el experimento, bueno, la práctica, debemos tener todos los materiales, cada uno, o es anotar los resultados del video que nos puso. No hay materiales que ustedes tengan que poner, no hay posibilidad de entrar al laboratorio, entonces nos vamos a basar solamente en los materiales que yo les mandé. Esos materiales representan la ejecución de esa práctica. Entonces de ahí ustedes van a obtener la información necesaria para poder resolver lo que dice en la práctica, que en este caso es armar esa tabla, hacer unos cálculos, armar una gráfica a partir de esos cálculos. Pero todo es con respecto al material que se les entregó. No hay ningún material que tengan ustedes que conseguir ni experimento que repetir porque no tienen las condiciones para eso. Sí, profe, gracias. Sí, no sé si se entienda, pero es vamos, como no hay posibilidad de entrar al laboratorio, no hay posibilidad de acceder a esos materiales, por eso se grabaron esas imágenes y esos videos para que ustedes tengan material para poder interpretar y darle, pues, simular realmente, porque no van a poder experimentar físicamente eso, pero bueno, aquí se trata de correlacionar la información que está en el instructivo con la información que está en esas imágenes y en esos videos que les compartí para armar el reporte. ¿Algo más, muchachos, que quieran comentar? No, profe, creo que no. ¿No? Con respecto a sus calificaciones o a dudas en ese sentido, tuve aquí una complicación con relación a los tiempos. Ya no fue posible darle suficiente tiempo para aclaraciones en su caso, pero los que me hicieron la observación al respecto de sus dudas con respecto a sus calificaciones, lo hice en su momento. Creo que no dejé ningún mensaje sin responder, pero pudiera ser el caso. Pero sí me gustaría hacer algunas precisiones en relación a eso. Entonces vamos a empezar por esa parte y después retomamos los temas de nuestro curso. Entonces, nuevamente pregunto si alguien quiere hacer algún comentario al respecto, si alguien quiere preguntar algo, es el momento para pasar a revisar cómo se hizo o cómo se hace ese cálculo de la calificación del parcial. Y entonces, para la siguiente no haya duda, cómo van a estimar su calificación del parcial y no tengan problema ni duda en cuanto a la forma en que se forma su calificación. Entonces, muchachos, les pregunto nuevamente, ¿alguna duda, algún comentario que quieran hacer al respecto? Erika Flores tiene una duda. Están los comentarios. Erika Flores no tiene audio. ¿Qué será? Déjenme ver el chat entonces para ver si lo... Dice que sí tiene duda. 7N7, no sé interpretar eso. No sirve su audio, ok. ¿Cuál es la duda? ¿Cómo evaluaré este semestre? Ok. Este semestre, pues como todos, con 3 parciales, que acabamos de terminar es el primer parcial, ya tienen una calificación en el SAES.
y es exactamente igual. Pero bueno, ahorita hacemos ese comentario, a ver si aclaramos un poquito eso. Bien, muchachos, entonces vamos a tomar en cuenta la petición, lo que nos pregunta Erika, y vamos a precisamente revisar cómo se llegó a esta calificación de este primer parcial y a ver algunos detalles al respecto. Entonces voy a compartir aquí mi hoja de Excel en donde realicé los promedios de cada uno de ustedes. Desde luego está de manera anónima para no ventilar a nadie, pero vamos a ver cómo está este ejemplo, muchachos. Ustedes hicieron una serie de actividades a lo largo de este primer parcial, problemas, ejercicios, conceptos, y entregaron evidencias de todo eso. Y entonces todos esos son estos elementos que están puestos aquí, hasta aquí. Entonces, estos trabajos reciben una calificación de 0 a 100. Creo que no es hasta ahí, es hasta acá nada más. De tal manera que esto es parte de su evaluación continua, esto es parte de los 3 puntos que denominamos la evaluación continua. Si tienen todos sus trabajos al 100, seguramente van a tener 3 puntos de evaluación continua. Aquí, por ejemplo, en el primer caso vemos que hace falta un ejercicio, en el segundo caso hace falta 3 ejercicios, entonces, no 3 ejercicios al final y 3 ejercicios al principio. Entonces, pues todo eso afecta a la parte de la evaluación continua de los 3 puntos, porque esta evaluación continua, que es lo que tengo en esta columna, proviene precisamente de promediar las notas alcanzadas en cada una de estas actividades, desde luego, y valorándolas para que nos den una cantidad de 3 puntos al final. Y entonces, por ejemplo, aquí el compañero, compañera, no sé qué sea, alcanzó 2.63 de evaluación continua. Esto porque tiene aquí una actividad que faltante, y entonces eso lo afectó para poder lograr los 3 puntos. Por ejemplo, aquí tenemos algunos compañeros que efectivamente entregan todas sus actividades, todas están calificadas al 100, y entonces su calificación de la evaluación continua son 3 puntos, lo máximo que pueden alcanzar. Eso lo planteamos desde el principio. La evaluación continua es el 30%. Después viene un segundo 20% de laboratorio, que de acuerdo a lo que platicamos, en este parcial les estimé una calificación de 1.5, que todavía hay que refrendar con este trabajo que están ustedes haciendo, y posiblemente algunos no saquen 1.5, tal vez saquen 2, que esperemos que sea la mayoría, y entonces les voy a deber medio punto para el siguiente parcial, que se los voy a abonar en caso necesario. Una vez que yo evalúe el trabajo que entreguen de reporte. Maestro, Ya no te escuché, si me comentas de nuevo. es que no sé cómo, bueno, no sé cómo hacer bien la práctica, cómo se tiene que hacer. La práctica. Recibiste un instructivo de práctica, ¿no? ¿Sí lo recibiste? Sí, lo recibí. Lo publiqué en Classroom. Por una parte se lo publiqué en Classroom y les dije, esta es la guía para hacer la práctica. En ese instructivo de práctica viene una introducción teórica, viene un objetivo, viene un procedimiento de la práctica, donde están descritos paso por paso qué es lo que hay que hacer en la práctica. Que eso es lo que debíamos de haber hecho si estuviéramos en el laboratorio. Pero como no desafortunadamente, pues no podemos llevar a cabo físicamente esos experimentos, o ese procedimiento. Entonces, en sustitución de ese procedimiento que debíamos haber hecho en el laboratorio, yo te estoy compartiendo una carpeta donde hay una serie de recursos. Me refiero a recursos, imágenes y un video que hay ahí que representa toda la secuencia de esos pasos que se siguen al desarrollar esa práctica. Entonces, en base a eso se va a hacer la práctica. En base a eso vas a armar tu reporte de práctica, vas a tratar de ligar el texto que te dice el procedimiento de la práctica con la imagen correspondiente y vas a empezar a ilustrar ese procedimiento en tu reporte de práctica. Bueno, maestro, gracias. Y a la vez vas a ir tomando datos, porque ahí viene información, en esas imágenes viene información, en el video viene información que tú puedes tomar para vaciar y llenar tu tabla y después realizar tus cálculos, realizar tu gráfico, complementar tu reporte. Ok, maestro, gracias. Espero que eso te haya aclarado un poquito el panorama.
Sí, claro, eso les va. Sí, maestro, sí, ya lo entendí. Ok, gracias. Entonces decíamos, eso es laboratorio. Sí, espero que todos se apunten y se hagan su parte correspondiente para que no tenga que, en lugar de sumarles medio punto en el siguiente parcial, restarles 1 o 1.5 que les di en este parcial de laboratorio, porque entonces pues sí se van a ver más afectados. Entonces la invitación es que cumplan todos con su trabajo de laboratorio, que se coordinen bien con sus compañeros de equipo, que cada quien haga su parte, y entonces no vamos a tener problemas en ese sentido. Entonces la parte de laboratorio son 30 de evaluación continua, 20% de laboratorio son 50, el otro 50% es teoría o exámenes. En primera instancia, una calificación de teoría del primer parcial, que es el examen que hicieron, ustedes resolvieron en el modo. Me parece que eran 28 puntos lo que podían completar, y pues dependiendo de lo que hayan, de los puntos buenos que hayan sacado en ese examen, pues tendrán una calificación en este rubro que pues equivaldrá a que también hayan resuelto ese examen, que es esta tercera columna. Y finalmente hicieron un examen con problemas, 4 problemas que tienen cada uno un valor de 1 punto, y en total podían juntar 4 puntos para complementar sus 10 puntos del parcial. Y entonces aquí, por ejemplo, entregaron ustedes unas evidencias de este primer parcial, y yo califico en base a las evidencias, no a la que hayan seleccionado en el modo, porque generalmente eso puede ser causa de de un haberle atinado, pero solamente puedo calificar, puedo tener elementos para poderles evaluar en base a las evidencias que me entreguen. Si ustedes me entregaron una evidencia que no sustentaba por completo lo que habían puesto en el modo, pues entonces está calificado en base a esa evidencia. Entonces, por ejemplo, aquí, aunque en el modo le atinó a las 4, pues solamente entregó evidencia, o la evidencia que entregó fue suficiente solamente para 20 puntos, no los 40. Y por eso... Bájele a su música, señora. ¿Perdón? ¿Es conmigo, Fernández? No, perdón, era mi hermana. Ok, entonces... Qué agresivo. Entonces, así es como se obtiene esta última calificación, muchachos, de la parte de problemas del examen. Entonces, de esa forma, finalmente, yo tengo que sumar los 4 rubros: la evaluación continua, el laboratorio, el examen, la teoría del examen, el examen de teoría, el examen de problemas, y con eso obtengo la calificación total. Y en base a eso, asigno una calificación en el SAES, que es un número entero, porque el SAES no me deja poner decimales. Pero esta es la calificación que tengo que subir al SAES, porque pues, de acuerdo, ustedes ya conocen la regla: 6.5 hacia arriba, todo sube; 5.99 hacia abajo, todo baja. Entonces, esa es la regla, y esa es la forma en que tengo que subir calificaciones al SAES. Aunque al final, muchachos, para que les quede claro, al final yo voy a calificar, voy a promediar no con la calificación del SAES, sino con esta columna que está aquí. Esta es su calificación real del parcial. Esa todas la tienen notificados, todas se las mandé por Classroom. Todas tienen este promedio, y sobre ese vamos a calificar al final. En algunos casos tienen un poquito menos del entero que tienen en el SAES, en algunos casos tienen un poquito más del entero que tienen en el SAES, pero finalmente esta es la válida y con la que voy a promediar. Espero que eso aclare un poquito esa pregunta de cómo voy a calificar este semestre. Pues así es, simplemente promediando los 3 parciales. Aquí tuvieron una calificación del parcial, en el segundo parcial tendrán otro segundo promedio, y en el tercer parcial otro tercer promedio, y entonces en función de promediar esas 3 calificaciones es como voy a asignar la calificación final. ¿Alguna duda, muchachos? ¿Alguna pregunta? No, profe. ¿Algo más? No, profe. Bien, entonces procedo nada más a verificar. Aquí tengo algunos casos de compañeros que no alcanzaron el 6, tienen 5 y algo, que eso correspondía a un 5.
pero que finalmente, bueno, analizando su desempeño, les puse una calificación de 6 en el SAES, entonces pues ya tienen ahí una deuda pendiente, porque para el próximo parcial pues se tienen que comprometer a elevar su calificación, porque tienen que reponer este punto que se les prestó. Y entonces pues les invito a que se esfuercen un poquito más, muchachos, porque tienen que reponer ese punto que está pendiente. Bueno, y a los que no alcanzaron menos de ese 5 o alcanzaron menos de ese 5, 4, 3, muchachos, les comento, no está perdido todo, no hay nada perdido, de hecho, todavía pueden repuntar y recuperarse de esa calificación. Desde luego habrá que hacer los ajustes y el esfuerzo necesario para que podamos pues valorar su esfuerzo y ver que efectivamente pues puedan transitar por este curso sin ningún problema. Entonces, no se desanimen, adelante, tenemos que seguirle pegando. Seguramente si nos aplicamos un poquito más, vamos a poder lograr sacar adelante este curso sin ningún problema, a pesar de no haber alcanzado el 6 en este parcial. ¿Algún comentario más, muchachos? ¿Algo adicional que quieran agregar? Los escucho. No, 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 profe. ninguno. no, profe. Bien, muchachos, gracias. Entonces, vamos a continuar. Si no hay ningún comentario, ninguna objeción, ninguna observación al respecto, vamos a continuar. Y vamos a retomar nuestros temas del curso. En la tarea, profe, me dice Carlos Hernández que tiene duda. Pues si me dice cuál es la duda, a lo mejor la podemos tratar. Ah, pero es en privado, ya dije. Bueno, si hay dudas en cuestiones privadas, por favor, les pido que me envíen un mensaje por medio de Classroom sobre la actividad que tengan duda, y entonces los atiendo directamente de manera personal. Resuelvo cualquier duda al respecto. Vale, entonces, muchachos, vamos a continuar, vamos a retomar el trabajo que veníamos haciendo, y estábamos trabajando en la sesión pasada con la suma de vectores por el método del triángulo analítico, que es de hecho lo que vimos en la sesión pasada. Vamos a hacer un ejercicio adicional en esta sesión para ya cerrar con esta parte, y entonces pues ya que quede por visto este tema, muchachos. Entonces estamos hablando de la suma de vectores por el método del triángulo analítico. Tenemos que recordar que esta forma de sumar vectores solamente me permite operar con dos vectores, y consiste en formar un triángulo con mis dos vectores, y además con mi resultante, mi suma de estos dos vectores, cerrar ese triángulo y aplicar métodos o herramientas matemáticas de resolución de triángulos oblicuángulos. Hicimos aquí toda la secuencia que nos marca el procedimiento para calcular esta resultante, y llegamos finalmente a encontrar la suma o la resultante de estos dos desplazamientos, que de hecho era un ejercicio que ya habíamos hecho previamente, pero por medio de componentes rectangulares, y vimos que finalmente el resultado que obtuvimos es prácticamente el mismo que obtuvimos en la primera parte cuando hicimos por componentes rectangulares. Eso me dice que independientemente del método que utilice yo para sumar vectores, pues el resultado que debo obtener es el mismo. La diferencia, por ejemplo, entre métodos es que este método el método que estamos viendo hoy del triángulo está limitado solamente a dos vectores, y el método de componentes rectangulares que originalmente usamos lo puedo usar para sumar cualquier cantidad de vectores. Entonces, el día de hoy vamos a realizar otro ejercicio, muchachos, respecto a la suma de vectores por el método del triángulo analítico. Vamos a revisar este ejercicio en el que tengo este avioncito que yo estoy suponiendo que se está trasladando, se está desplazando una cierta cantidad de kilómetros
en ciertas direcciones y me interesa determinar cuánto vale su desplazamiento resultante. Por principio de cuentas voy a relacionar esto que representaría mi sistema cartesiano, pero también puede representar algo más que también es algo que nosotros conocemos. Podríamos equipararlo con una rosa de los vientos, con un esquema que me permite ubicar los puntos, los 4 puntos cardinales, el norte, el sur, el este y el oeste. Entonces, muchachos, en ese sentido, díganme ustedes, en esta parte superior, ¿qué dirección estaría, a qué dirección correspondería? ¿Alguna idea? ¿A qué punto cardinal? Norte. Bien, gracias, Barrientos. Norte, efectivamente, siempre el norte, cuando yo referencio de esta manera, por medio de una cruz, de una rosa de los vientos, el norte estará apuntando hacia arriba, y entonces hacia abajo, ¿cuál será? Sur. Muy bien, gracias. Y a la derecha, Este. muy bien. Entonces, consecuentemente, a la izquierda tendremos el oeste. Bien, gracias. Entonces, este sistema de referencia es equiparable a un plano cartesiano. Entonces, las direcciones se pueden comparar con las direcciones de los ejes X y Y. Y entonces voy a decir que este avión, de alguna manera, se trasladó o se desplazó 200 kilómetros en la dirección norte. 200 kilómetros. Y después cambió de dirección y se desplazó otros 100 kilómetros. Perdón por la... Si me quedan checas las letras. Otros 100 kilómetros en la dirección noreste. Y entonces mi interés es determinar el día de hoy cuánto vale su desplazamiento resultante, es decir, qué tanto se desplazó realmente para llegar de este punto hasta este punto y en qué dirección lo hizo. Entonces, si trazo una línea que une estos dos puntos, entonces voy a poder visualizar el desplazamiento resultante de este avión que hizo estos dos desplazamientos iniciales. Entonces, bueno, ese es el planteamiento de mi problema. Aquí tengo algo que debo de resolver. Como sé que estos desplazamientos son cantidades físicas vectoriales, porque tienen, además de una magnitud, tienen una dirección y tienen un sentido, entonces debo de visualizar que para resolver este problema lo que tengo que hacer es uso de los vectores y del álgebra de vectores. En este caso, como son solamente 2 vectores, puedo utilizar sin problema un método que se llama el método del triángulo. Y lo primero que tendría que hacer es traducir esto, representarlo como vectores realmente. Entonces voy a representar mi primer desplazamiento, que es este desplazamiento de 200 kilómetros en el sentido norte. Aquí estaría mi primer desplazamiento, y es un vector, pues tengo que ponerle su punta de flecha. Si no le pongo punta de flecha, eso no es un vector, es simplemente una línea. Y entonces voy a decir que este es mi desplazamiento 1, lo voy a llamar así. Mi desplazamiento 1, que es un vector, y desde luego este vector tendrá una magnitud que es esta, se va a llamar igual, pero no tiene su rayita arriba. Y para trazar ese desplazamiento, bueno, pues yo necesariamente tuve que hacer una referencia a un sistema cartesiano. Y entonces puedo decir cuál es la dirección de este vector. ¿Alguien me puede decir cuál es la dirección, el ángulo de este vector con respecto al eje horizontal positivo? Muchachos. ¿Alguien que me diga alguna idea? ¿Cuál es la dirección de este vector? ¿Hacia dónde va? ¿En qué dirección expresada en ángulo? 90. Muy bien, gracias. 90 grados. Efectivamente, aquí tengo un ángulo recto de 90 grados con respecto al eje X positivo. Entonces, este es mi desplazamiento de 200 kilómetros en una dirección
norte a una dirección de 90 grados. Y bueno, después hago lo mismo con mi segundo desplazamiento, que en este caso es este que voy a poner en verde. Ya está. Como es un vector, pues la tengo que poner su punta de flecha para indicar que es un vector. Y ahora, desde luego, para poder trazar ese, pues lo hice a partir de un sistema de referencia en donde puedo determinar la inclinación de ese vector. La pregunta aquí es, muchachos, si dice dirección noreste y solamente dice eso, ¿a qué ángulo puede estar ese vector? ¿A qué ángulo está, de hecho, ese desplazamiento de 100 kilómetros en la dirección noreste? ¿Alguna idea? 45. Muy bien, gracias. 45, efectivamente. Si dijera alguna otra dirección diferente, tendría que dar la inclinación precisa, pero como solamente digo noreste, pues debe ser un punto medio entre el norte y el este, y entonces efectivamente, como bien dice la compañera, aquí tengo 45 grados. Son cuestiones de interpretación que hay que ir visualizando y les van a ser útiles para resolver cierta cantidad de problemas, muchachos. Entonces, ya está. Entonces ya tengo mi desplazamiento 1 y aquí tengo mi desplazamiento 2, que es un vector que tiene desde luego una magnitud que le voy a llamar también desplazamiento 2. Perdón, es desplazamiento 2, no desplazamiento cuadrado. Nos quedan 10 minutos de esta sesión, muchachos. Bueno, vamos a tratar de avanzar lo más que se pueda. Entonces, este es mi vector 2. Mi desplazamiento 2 es un vector. Este es su magnitud y esta es su dirección, 45 grados. Y entonces yo necesito determinar el desplazamiento resultante de este avión, y para eso pues sé que como son solamente dos vectores, yo puedo trazar un tercer vector desde el origen del primero hasta el fin del segundo, y eso va a representar precisamente mi desplazamiento resultante o mi suma de estos dos vectores. Voy a suponer que está recto y este va a ser mi desplazamiento resultante. Esta es su magnitud. Si le pongo aquí su punta de flecha, veré que este es un vector de desplazamiento resultante que va a tener esta magnitud, pero también va a tener un ángulo con respecto al horizontal, que es este que voy a marcar, le voy a llamar phi. Y entonces necesito determinar este vector resultante, este desplazamiento resultante, que es un vector. Y como es un vector, pues tiene ciertas características. Para empezar, tiene una magnitud, que yo represento con estas mismas letras, y tiene una dirección, que voy a representar con ese ángulo phi. Y entonces mi problema consiste en este momento en determinar cuánto vale esta magnitud y cuánto vale esta dirección. ¿Alguna idea cómo puedo proceder, muchachos? Recuerden en lo que vimos en la clase pasada. Apóyenme, muchachos, sin miedo. ¿Para sacar la magnitud o para qué? Primero para la magnitud, sí, primero para la magnitud, ¿qué tengo que hacer? Pues con la ley de cosenos, bueno, primero determinar el ángulo que forman los dos vectores. Ok. Para usar la ley de Usar la ley de cosenos para determinar la magnitud. Eso es lo que hacemos, usar la ley de cosenos para determinar esta magnitud. Y entonces, para determinar esta magnitud, vamos a recordar cómo dice esa ley de cosenos, ya traducido a lo que tenemos aquí descrito. Si yo quiero encontrar la magnitud de este desplazamiento resultante, que es mi lado más largo de este triángulo, pues habíamos visto que yo tendría que hacer una operación con las cantidades que conozco o que no conozco hasta ahorita. Por principio tendría que ser, ¿a qué sería igual este desplazamiento resultante, muchachos, con esta notación? ¿Alguna idea? De acuerdo a la ley de cosenos. D1 cuadrada más D2 cuadrada. Muy bien, entonces gracias. D1, que es la magnitud del primer vector, al cuadrado. Y a eso le tengo que sumar la magnitud del segundo vector al cuadrado, muy bien. D2 al cuadrado. Y luego Menos 2D1 por D2 ajá, por el coseno del ángulo.
el doble del desplazamiento 1, la magnitud, por el desplazamiento 2, también la magnitud, por el coseno del ángulo teta. Pero aquí llegamos al punto que necesito el coseno del ángulo teta. El D1 y el D2 no hay problema porque los conozco, son estos desplazamientos que están aquí marcados. Esta es la magnitud de esos desplazamientos. Pero aquí tengo el problema que el ángulo teta no lo conozco, no sé cuál es, necesito identificarlo. ¿Alguien me puede decir cuál es el ángulo teta en ese triángulo que está dibujado aquí? ¿Alguna sugerencia, alguna idea? 45 más 90, Sí, nada más. 135. Está bien, gracias, José Antonio. Para todos, muchachos. Entonces, si yo necesito este ángulo teta siempre va a corresponder con el ángulo entre los dos vectores que estoy sumando. En este caso, este es mi primer vector, este es mi segundo vector, entonces este ángulo teta va a corresponder a precisamente a este ángulo entre el vector 1 y el vector 2. Y ahora ya nos dijo José Antonio cuánto vale. Yo pregunto, ¿para todos es claro que este ángulo teta vale 135 grados? Puede responder 1 o 2 o 3, los que sean. ¿Es claro? Sí, profe. Perdón, no te escuché. ¿Es claro que vale 135 grados o no? Sí. ¿Alguien más que me quiera confirmar? Sí, maestro, son 100. Sí. Bien, bueno, si lo ven claro, qué bien, porque solamente voy a recalcar esta parte. Efectivamente, de aquí a acá son 45 grados, esto ya lo sé, porque de ahí partí para trazar este vector. Pero además aquí tengo un ángulo de 90 grados, un ángulo recto, que sumado este ángulo recto con pues me da precisamente este ángulo teta. Y entonces ya tengo marcado mi ángulo teta, efectivamente ese es el valor que voy a necesitar para sustituir en esta ecuación. Entonces teta va a ser igual a 135 grados. Bien, entonces me hace falta todavía, dentro del procedimiento tenía yo que nombrar los ángulos que me hacen falta, y entonces debo recordar que siempre voy a relacionar un lado con su ángulo correspondiente. Este fue mi primer lado, mi primer desplazamiento. Su ángulo correspondiente, no correspondiente, sino su ángulo opuesto es el que va a estar relacionado con él. Y entonces al primer desplazamiento le relaciono un ángulo que se llama alfa, que es el opuesto a este lado. Y para el segundo desplazamiento agarro el ángulo opuesto, que sería y le voy a llamar beta. Y entonces ya tengo los nombres de los 3 ángulos internos de este triángulo. Ya determiné cuánto vale el primero. Los otros me van a servir un poco más adelante. Pero bueno, vamos entonces, ya tengo este valor que me hacía falta para poder determinar la magnitud de este desplazamiento resultante. Voy a calcular esa magnitud. Desde luego, con su ayuda, por favor, apóyenme con su calculadora. Voy a calcular este desplazamiento resultante, que va a ser igual a la raíz cuadrada de todo esto. El desplazamiento 1, que son 200 kilómetros, pero elevados al cuadrado, más el desplazamiento 2, que son 100 kilómetros, pero también elevados al cuadrado, y luego menos 2 veces 200 kilómetros, que es el desplazamiento 1, multiplicados por estos 100 kilómetros, que es el desplazamiento 2, por el coseno del ángulo, que en este caso es el coseno de 135. A ver si me cabe. 135 grados. Bien. Entonces voy a seguir resolviendo. Mi desplazamiento resultante va a ser igual la raíz cuadrada de, voy a obviar esta operación, 200 al cuadrado me da 40,000, 100 al cuadrado me da 10,000, y entonces la suma de estas dos cosas me da 50,000. Si me equivoco, me corrigen, muchachos. 50,000.
y esos son 50,000 kilómetros cuadrados. Y menos, voy a hacer la operación de 2 por 200, me da 400 por 1000, digo por 100, me da 40,000, si no mal me acuerdo. Digo, si no hice mal mi operación, me da 40,000 kilómetros cuadrados, pero eso todavía lo tengo que afectar por el coseno de 135. ¿Alguien me puede decir cuánto vale el coseno de 135? Menos 0.707. Gracias, menos 0.707, gracias. Entonces, eso por 0.707. Y entonces, se va a acabar esta sesión, muchachos. Nos reconectamos a la siguiente cuando se termine para continuar con este ejercicio y ver lo que sigue. Entonces, finalmente esto va a ser el desplazamiento resultante va a la raíz cuadrada de 50,000. ¿Alguien me dice cuánto es 40,000 por 0.707, por favor? 50,000. Aquí son kilómetros cuadrados. 40,000 por 0.707, muchachos. 28.280. 28,280. Ok. Igual, entonces vamos a sumar estas dos cantidades. Se va a acabar esta sesión, muchachos. Nos reconectamos en un par de minutos para terminar la resolución de este problema. Hasta aquí lo vamos a dejar. Los espero en 2 minutos.